Gloria a Dios por este canto tan hermoso. El Rey es un rey de los himnos también, igual que el número uno. Bueno, damos gracias a Dios por la bendición de estar vivos esta mañana y tener suficiente salud para movernos, para buscar la palabra de Dios juntos otra vez. Es una aventura muy hermosa, muy bonita, el estar cada mañana juntos en la palabra de Dios. Bueno, yo escuchaba antes de las 6 de la mañana como la gente ya empezaba a moverse y le decía, Señor, me da tanta pena que ya el mundo se está moviendo, la gente está corriendo a sus trabajos y, y yo pues todavía estoy empezando a buscarte. Oh Señor, qué pena me da contigo. Debería buscarte más temprano. Y bueno, damos gracias a Dios por la bendición de un día más. Les felicito, mis queridos hermanos, por poder comenzar a disfrutar un día, un día más. Bueno, qué bendición poder regresar a nuestra amada epístola, primera de Juan. Ya hoy comenzamos el capítulo 4 de nuestra epístola y vamos a considerar los versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dejen que les lea esta porción de la palabra. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo he titulado el devocional de esta mañana, Cuidado con los falsos predicadores. A eso se refiere Juan cuando habla de los espíritus. Probad a los espíritus. La palabra espíritus aquí la podemos cambiar por predicadores o profetas que son portadores del mensaje de Dios al pueblo. Bueno, pues ayer estuvimos, vamos a ver el repaso, cada día les doy un pequeño repaso, este es muy importante, esté usted atento al repaso porque es un resumen, es un extracto de lo que el día anterior o el devocional anterior compartí. Y si usted ha hecho de esto un plan de estudio y usted está con su libreta haciendo anotaciones allí,
como hace una de mis tías, ¿verdad? Se sienta ya a la mesa, pone su celular, escucha el devocional y está haciendo anotaciones. Es muy aplicada. Bueno, si usted tiene esa costumbre, es bueno porque va a aprender. Usted puede repasar después con calma la lección y usted puede tener almacenado ahí material para poder ayudar a otros también. Y ayudarse a usted mismo, repasar también. La palabra de Dios es bueno. Bueno, el resumen de ayer es este. Ayer consideramos los beneficios del amar. En qué nos ayuda a amar, en qué nos beneficia amar y amar de verdad. Como dice Juan en el capítulo 3, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Vimos que el amar trae como beneficio el asegurarnos, en primer lugar, asegurarnos de nuestra salvación. Pues Juan dice explícitamente que el que ama conoce a Dios. Y el que no ama, pues no conoce a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, si Dios está en nosotros, irremediablemente amaremos. Esta es la característica de todo auténtico hijo de Dios. Otra vez viene a nuestra memoria Juan 13:35, Juan 13:34, donde el Señor está exhortando a sus discípulos diciendo, ámense, ámense, este es el mandamiento que les doy, que se amen los unos a los otros. Y luego en el versículo 35 les dice, de Juan 13, dice, pues en esto sabrán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Entonces, si conocemos a Dios, si tenemos a Dios en nuestra vida, irremediablemente amaremos. No tendremos opción. Y nadie nos va a obligar a amar, porque el amor viene de manera natural. Dios está en nosotros. Su esencia es el amor. Nos ha sido derramado el amor de Dios por su Santo Espíritu, el cual es el Espíritu de amor. Eso nos dice Pablo, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y claro, este nos llena del amor de Dios. Entonces amaremos. Vimos en cuanto a esto que nuestro corazón o nuestra conciencia funge como un juez en nosotros, que alaba o condena a la persona en base a su actitud. Si estamos actuando bien, nuestra conciencia estará tranquila. Por eso dice Juan, hermanos, si nuestro corazón nos reprende, pues no. Mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, tengan cuidado, porque por algo nos reprende el corazón. Es esa virtud que Dios ha puesto ahí, la conciencia, esa capacidad, esa virtud que Dios nos ha dado para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Entonces, si nuestro corazón nos reprende, bueno, pues Dios también lo hará. Debemos tener cuidado. Y si no nos reprende, bueno, confianza tenemos entonces para con el Señor. No hay problema. Vimos entonces también un segundo beneficio del amar, y es este, que nuestras oraciones son contestadas. Que si permanecemos en Dios, podemos pedir cualquier cosa. Así lo dice la palabra, abiertamente. Si permanecemos en Dios y Él en nosotros, entonces podemos pedir lo que querramos. Y que Dios lo hará. Qué interesante. Dios está comprometido a responder esas oraciones. ¿Y por qué será? Bueno, pues porque nuestro corazón estará en sintonía con el corazón de Dios. No vas a pedir equivocadamente, no vas a pedir eh, pues de manera jactanciosa,
soberbia, nada más porque así a ti se te ocurren las cosas. No, en verdad quien va a sugerir las peticiones es el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y Él sí que sabe orar, Él que sí sabe pedir. Entonces cuando nosotros estamos en armonía con Él, cuando nosotros estamos deleitándonos en Él, cuando estamos permaneciendo en Él, estamos obedeciendo su palabra, su santa ley, oh, el Señor se goza, el Señor le agrada. El Señor Jesucristo dijo, a mi Padre le gusta responder sus peticiones, sus oraciones. En esto es glorificado mi Padre, en, en darles lo que ustedes piden. Bueno, qué bendición entonces tener un Padre así. Es para sentirnos muy orgullosos del Dios que tenemos. Entonces, otro beneficio de tener este amor y de amar, ¿verdad? Aparte de tener esa seguridad de vida eterna, esa seguridad de la salvación, es que nuestras oraciones son contestadas. Pero esto es condicional. Si permanecemos en Dios. La condición para la respuesta segura entonces es permanecer en Él. Lo equivalente a guardar la ley de Dios. Ahora, esto suena un tanto contradictorio con la doctrina que tenemos nosotros en Gálatas, ¿verdad? De que no podemos mezclar las cosas de la ley con las cosas de la gracia. No se pueden mezclar estos dos pactos, no se pueden mezclar esos dos principios porque se oponen el uno al otro. Pero ese es en su aspecto ceremonial, en su aspecto legalista, en el aspecto legal de la ley. Claro que nadie la puede cumplir. Es más, todo aquel que intenta guardar la ley para salvarse, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:10 que está bajo maldición porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras de la ley para hacerlas. Si alguien quiere salvarse por obedecer la ley, está equivocado, no lo va a poder hacer. Pero hay un principio aquí que estamos siguiendo, que está siguiendo Juan con respecto a la ley, y es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que enseña el espíritu de la ley? ¿Cuál es este espíritu de la ley? Es el amor. Y este se hace más patente en el pacto de la gracia, ¿verdad?, que en el pacto de la ley, ¿verdad?, que era un pacto de obras. Sin embargo, la ley exige dos cosas. Y al cumplir estas dos cosas, estaremos cumpliendo con este espíritu de la ley, con este principio que promueve la ley de Dios. Bueno, y uno es entonces que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esa es la primera parte del principio. La segunda parte es semejante a este, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, amar al prójimo así como nosotros nos amamos. Y en esto dice Pablo en la epístola a los romanos, en el capítulo 14, dice que nosotros en esto cumplimos la ley, porque en esto se cumple la ley y todos, se consiste la ley y todos los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el segundo beneficio, entonces. Dios contesta nuestras oraciones, pero la condición es que permanezcamos en Él, y esto es equivalente a guardar su santa ley, que consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Y de ahí se desprende el tercer beneficio, que es de amar. El tercer beneficio del amar es la presencia. Dios promete la presencia permanente y empoderamiento del Espíritu Santo. Bueno, Él calma nuestra ansiedad con respecto a esa salvación. Él nos da la certeza de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Y bueno,
lo vimos en el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él es el que nos da testimonio que en verdad somos hijos de Dios. Y esa certeza nadie nos la puede quitar. Nadie. ¿Quién me puede desconvencer a mí que soy hijo de Dios? Nada más porque alguien diga, no, pues a lo mejor ni siquiera cristiano eres. Yo sé si soy o no lo soy. En ese aspecto, como dice Juan, nadie nos puede enseñar. Dice, dice el apóstol Juan allá en el capítulo 2 que la unción, en el versículo 27, que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos haría entender todas las cosas que Él había dicho. Él así le dijo a sus discípulos. Él les va a hacer entender todo lo que yo les he dicho. Y ahora el Espíritu Santo, hermanos, confirma esa verdad en nosotros. Si somos hijos de Dios, eso solamente lo sabe Dios y lo sabemos nosotros. Yo no puedo asegurar eso de ningún hermano en la iglesia, de ninguno de ustedes. Yo no sé, solamente usted conoce su relación con Dios. Solamente usted sabe si en verdad se entregó al Señor Jesucristo de corazón o no. Eso usted lo sabe. Y el Espíritu Santo debe darle testimonio. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo está dentro de usted y Él le da testimonio que en verdad es hijo de Dios. Y con respecto a esa gran verdad, nadie le puede enseñar. Bueno, aquí va para aquellos que no conocen a Dios todavía. Ocasionalmente uno que otro, ¿verdad? Se conecta aquí a esta transmisión y, y está escuchando los devocionales. Eso es bueno, yo les felicito. Aunque usted todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, bueno, le felicito porque hoy va a recibir esta invitación. Que usted entregue su vida al Señor. Usted le pida al Señor Jesucristo que ponga su Santo Espíritu en usted, que Él le posea y que usted se entrega a Él en una fe sincera y en un arrepentimiento sincero también de pecado, pidiéndole perdón por todos los pecados cometidos, entregándose a Él. Hágalo si todavía no lo ha hecho. Y usted va a recibir esta seguridad que nosotros tenemos también, porque el momento en que usted invite a Jesucristo a entrar en su vida, a poseerlo, a reinar en su vida, en su corazón desde hoy en adelante, lo va a hacer por su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu, al entrar en usted, le va a dar esa convicción. Y esa convicción y esa seguridad, nadie se la podrá quitar. Bueno, seguimos así con la sección del capítulo 4, 1 al 6. Ahora, siendo un pastor tan completo, Juan, y cuidaba a sus ovejas de una manera tan especial, ahora les previene con respecto a los falsos predicadores. Y lo hace con tanta ternura, llamándoles amados. Mire, el pastor que ama a su iglesia, la cuida, la protege, la previene, le pone sobre aviso. Igual que un pastor allá a medio campo con sus ovejas, porque de ahí viene la palabra pastor. Este es un término que se adopta en el Nuevo Testamento, pero que tiene que ver con la práctica en el Antiguo Testamento de cuidar ovejas. Así es como se llamaban a estas personas que cuidaban un rebaño en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿y qué es lo que hace un pastor por su rebaño?
¿Qué es lo que hacían los pastores allá con sus rebaños en el Antiguo Testamento? En la época del Nuevo Testamento también lo hacían. ¿Qué es lo que hacía un pastor? Si veía venir al lobo, ponía sobre aviso a las ovejas y las ponía en un lugar seguro y él defendía a las ovejas del lobo. Él les hacía ver que ese animal era peligroso y que no podían confiarse y las ponía resguardadas, a salvo, para que el lobo no las devorara, porque los lobos son animales salvajes, son muy crueles y una ovejita no tiene cómo defenderse de los colmillos de un lobo. Ella no tiene colmillos, no tiene garras, no tiene nada más que sus pezuñitas. ¿Qué puede hacerle a un lobo con sus pezuñitas? ¿Qué puede hacerle con esa cabeza? Nada. Si trata de darle un tope al lobo, hasta luego mejor para él, porque ahí le agarra el cuello y la mata. Y bueno, son indefensas. Y el pastor, ¿qué hace? Tiene que cuidarlas, tiene que protegerlas de los lobos. Y aquí los falsos predicadores pues son lobos. Pablo les llama, allá en capítulo 20 de Hechos, les llama lobos rapaces. Son animales salvajes, son animales muy crueles que destrozan su presa en un ratito y se la ingieren, se la comen. Entonces él les llama amados. En verdad, es requerible que los pastores en verdad amemos a nuestras congregaciones. Quiera Dios que esta sea la motivación porque pues yo me esfuerce por prepararles estos devocionales para que usted se alimente desde la mañana y todo lo que haga, el quehacer que tengo en la obra de Dios, sea porque en verdad amo al Señor y ame a ustedes. En el día del juicio Dios va a requerir que yo le dé un reporte de cómo hice mi trabajo. Quiera Dios que pues que lo haga yo bien, no de manera perfecta, pero me esfuerce lo mejor que pueda por hacerlo bien, de la mejor manera, porque ame a mi congregación. Y que si la amo, pues sí, hemos estado ya en este ministerio por 36 años, predicando, enseñando la palabra de Dios, dirigiendo esta obra. Y para mí ha sido de mucha bendición, de mucha satisfacción decirlo, que he estado este tiempo allí, pero es por la gracia del Señor. Y Él es el que puso ese amor. Yo les dije un día a los hermanos, les propongo que no sé, pues que nos hagamos viejos aquí juntos, sirviendo al Señor. Y le entrego al Señor mi vida, se las entrego a ustedes también, hasta que el Señor me haga ver las canas y un día me llame a su presencia. Pues quiera Dios que podamos cumplir ese pacto que hicimos un día y que yo lo pueda cumplir también hasta el final. Porque quien no siente amor por su iglesia y está allí como en una camisa de fuerza, pues lo mejor sería renunciar y dedicarse a cualquier otra cosa, menos al pastorado. No es cualquier cosa pastorear, porque trata uno con gente. Y si hay algo difícil en este mundo, pues son los seres humanos. Es más fácil trabajar a veces con animales que trabajar con personas, porque los animales se dejan llevar por instintos y una vez que uno les enseña a seguir tal o cual cosa, lo hacen. Pero el ser humano tiene capacidad de pensar, de razonar, de decidir, y el ser humano es muy terco. Y como está lleno de pecado, es difícil tratar con él. Y aunque seamos hermanos, aunque seamos cristianos, así como hay hermanos que son muy dulces, son muy lindos y que son muy dóciles y que se pueden moldear, se les puede enseñar, se les puede dirigir. Hay hermanos que no son así, son muy duros y aunque ya están dentro de la iglesia, son muy soberbios y a veces son groseros y tratan mal al siervo de Dios.
Y bueno, y es ahí donde está el reto para seguir amando. Pues tenemos que seguir amando. No podemos odiar a nadie. Tenemos que tratarles bien y tenemos que ayudarles a crecer hasta que un día Cristo sea formado en ellos, como dice Pablo, Filipenses 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la meta de todo pastor. Su trabajo es totalmente restaurador. Y como decía, aunque en algunos casos es más fácil porque hay docilidad en la oveja, hay amor, hay cariño, corresponden con amor. Ay, hermanos, son muy hermosos, la verdad. No me los merezco, la verdad, son demasiado amorosos conmigo. Pero bueno, también necesito a aquellos que son difíciles. Y le doy las gracias a Dios por ellos, porque ellos me hacen ver mi realidad. ¿Qué sería de mí si todos los hermanos fueran dulces? Fueran a todo dar. No, ya estaría yo bien inflado, la verdad. Ya no cabría, yo no podría entrar por el portón de la iglesia, no cabría. Pero gracias a Dios por aquellos que son difíciles, que me hacen ver que no soy nada y que necesito de la gracia de Dios también para seguirlos amando así como son. Bueno, entonces Pedro, el apóstol Pedro dice en su primera epístola que el pastorado, ahí en el capítulo 5, no debe ejercerse por fuerza ni por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por lo que te van a pagar, no por lo que la iglesia te da, no por lo que ambicionas ganar, sino por amor, porque amas a esos hermanos. El pastor que no siente esa carga por su iglesia no va a disfrutar el ministerio, no lo va a disfrutar, de ninguna manera lo va a disfrutar. Será una carga. Entonces no debe ser así. Debe ser con ánimo pronto, no por fuerza, ni por ganancia deshonesta. Bueno, en esto han caído muchos pastores hoy día, han caído en esto y bueno, qué tristeza ver que usan el ministerio como un pretexto solamente para enriquecerse. Y bueno, pues no me gustaría estar en los zapatos de estos hombres que han diluido el Evangelio, han rebajado el Evangelio, las doctrinas del Evangelio, que ya no hablan de la justicia de Dios y que no enseñan la realidad del infierno ardiente por tal de no hacer sentir mal a sus congregaciones, solamente les hablan del amor y, y bueno, les prometen prosperidad, les prometen sanidad divina, les prometen la solución a todos los problemas familiares y económicos. No, pues la gente está feliz, la gente está feliz. Les ponen una música que les atrae, que les haga sentir bien mientras están en la reunión, y bueno, se la pasan a todo dar. El problema es que cuando enfrentan las pruebas no tienen cómo enfrentar las pruebas porque sus pastores no les instruyen bien en la palabra de Dios para que aprendan a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Bueno, entonces el pastor que ama a su iglesia, por otro lado, el pastor que ama a su iglesia, se preocupa por ella y lo demuestra preparándose lo mejor que pueda para alimentar de lo mejor con la palabra de Dios a sus ovejas. Y creo yo que este es el énfasis mayor que debe tener un pastor en su ministerio, prepararse bien para alimentar bien a sus ovejas. Recuerdo una de las conferencias de diciembre cuando venía el hermano Mark Webb con Jim Gables. Yo siempre
he considerado a estos dos hermanos grandes teólogos. Mark Webb es un excelente teólogo, conocedor de la palabra de Dios, y yo lo considero uno de mis mejores maestros. Pero Jim Gables no se quedaba nada atrás. ¿Cómo admiré la enseñanza de Jim Gables? Este hombre, para preparar sus conferencias, según el tema que le dieran, se documentaba mínimo en 32 libros, más de 30 libros leía para documentarse y preparar bien sus conferencias. Y recuerdo que un día le preguntaron, hermano Jim, si usted volviera a empezar el pastorado, tuviera la oportunidad de comenzar otra vez de nuevo el pastorado, digamos que usted regresara a sus años de mocedad, de juventud, y tuviera que comenzar el pastorado de nuevo, ¿qué cosas iba a corregir usted? ¿Qué cosas corregiría? Y él dijo, yo me dedicaría más a leer la Biblia. Yo leería más la Biblia y la estudiaría más. Esto implica que iba a abastecerse de todo el material posible para instruirse en la palabra de Dios y enseñar bien a sus ovejas. Bueno, yo me quedé así como en shock cuando oí eso, porque dije, bueno, yo pensaba que el trabajo más importante del pastor era andar por las misiones y que no es malo, ¿verdad? Que la mayor parte de la carga era visitar a los hermanos, ir a orar a sus casas y orar por los enfermos. Pero cuando dijo eso, me abrió mis ojos y digo, caray, creo que tiene razón el hermano. ¿A qué se debe que hombres del calibre de un Carlos Spurgeon era tan exitoso en predicar la palabra de Dios? Aparte que Dios le había dado un talento natural para la poesía, para dramatizar de manera correcta sus predicaciones, ilustrar de la mejor manera y hasta de manera poética sus sermones. Era tan atractivo escucharle que todo el mundo quería oírle. Y descubrí por información que he recibido que este varón heredó al morir una biblioteca de 12,000 volúmenes. Hijo, qué barbaridad. Yo ya me sentía grande porque tengo alrededor de 1,500 libros. Y digo, no, pues 12,000 tomos. ¿Hasta dónde este hombre leyó? Y se comenta que leía alrededor de 6 libros por semana. Bueno, apenas si leemos un libro ya cada 3, 4 meses, ¿verdad? Pero leer 6 por semana y además con una mente así fotográfica que grababa las cosas, él podía repetir de lo que leía, podía retener bastante. Era un hombre muy inteligente, un cerebro privilegiado que no todos podemos tener. Bueno, nosotros estamos limitaditos, somos gente normal, pero bueno, ahí con el paso de los años una que otra cosa se nos va pegando. Pero miren ustedes, estos hombres en verdad se han dedicado a la lectura y Pablo se lo dijo a Timoteo, dedícate a la buena lectura. Y esto es muy importante para un siervo de Dios, el pastor que no tiene la costumbre de la lectura, de la buena lectura, y esto implica sobre todo la palabra de Dios, debe estar leyendo la Biblia todos los días y debe estarse documentando con buena literatura. Yo recomiendo, ¿verdad?, la herencia que nos ha dejado el cristianismo histórico, ¿verdad? No salirse de esa línea que nos trazó el apóstol Pablo, los padres de la iglesia, los reformadores, ¿verdad? Los predicadores de la era puritana. No salirnos de esa línea, hermanos, porque hoy día hay tantos falsos profetas, hay tantos predicadores que se han desviado de la palabra de Dios.
y han hecho a un lado las escrituras, siguiendo teorías y prácticas que pertenecen a lo mundanal. Hoy día hay quienes se jactan hasta de no ser una iglesia tradicional, porque eso ya no funciona para atraer a las gentes, para atraer a las masas y para fundar mega iglesias. Eso ya no funciona. Incluso algunos deciden que ni siquiera es bueno usar el término iglesia. Eso es muy anticuado. Y estar haciendo uso de las doctrinas y meterse en la teología y todo eso, no, eso es muy pesado a la gente, darle cosas prácticas, incentiva a la gente, hay que motivar a la gente, hay que levantarle su autoestima, porque la tienen muy baja y por ahí se la llevan, siguiendo la filosofía moderna, las ideas de la psicología moderna, y están llevando al traste a sus iglesias. Qué triste es eso, hermanos. Tenemos que quedarnos firmes en la palabra de Dios y los pastores tenemos esa encomienda. Creo que este debe ser el mayor énfasis en el que el pastor debe hacer, es el apacentar bien a las ovejas. Apacienta mis corderos, dijo Jesús a Pedro. Alimenta mis corderos. Apacienta mis ovejas. En esa última oportunidad que le dio en el capítulo 20 de Juan, que es un capítulo dedicado nada más a Pedro, el Señor le da otra oportunidad a este dudoso apóstol y, y le dice, bueno, asegúrate que en verdad me amas más que a estos. Y no con un amor de amigo nada más, de amistad, sino ámame por sobre todas las cosas. Ámame con este amor agape, no con el amor filial nada más, sino con el amor agape. Ámame por sobre todas las cosas, Pedro. Y ahora sí, mira, te encomiendo mis ovejas, apaciéntalas. ¿Y qué es esto? Pues alimentarlas, ver por ellas, protegerlas. ¿Y cuál es la manera más efectiva de proteger a la iglesia, de proteger a las ovejas? Pues es enseñándoles la palabra de Dios. Como ya les dije aquí, bueno, pues los espíritus mencionados aquí son falsos predicadores. Vuelvo a leerles el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan mismo explica aquí qué son estos espíritus. ¿Qué son estos espíritus? ¿Quiénes son estos espíritus que hay que probar? Pues Juan dice que son los falsos profetas. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Son falsos predicadores, falsos maestros de la palabra de Dios. Bueno, si te pones a oír a los comerciantes de, de la supuesta iglesia, porque ni siquiera debería llamarse iglesia, la iglesia, famosa iglesia universal. ¿Qué son estas personas? Pues son comerciantes. Esto le meten a su licuadora, le meten de todo. Catolicismo, judaísmo, cristianismo, les meten ideas esotéricas de las religiones orientales, metafísica, brujería, cuánta cosa. No, ponga usted su vaso de agua allí. Y ahora vamos a tener la semana de la celebración de no sé qué, y traiga usted sus prendas y traiga usted dinero. Es lo que debe llevar sobre todo. Debe llevar dinero, es lo que va, porque lo que más le van a sacar es dinero. Más que darle, le van a sacar su dinero. Bueno, observe usted, nada más es cuestión de observar que sus centros de reunión normalmente están en centros de las ciudades, en lugares donde pasa mucha gente, porque pueden pagar lo que sea. Ellos captan demasiado, demasiado dinero. Bueno, ¿a base de qué? Pues de predicar falsedades, no la doctrina correcta.
Entonces aquí los espíritus son los falsos predicadores. En otras palabras, no te confíes cuando escuchas a cualquier predicador. Tenga usted cuidado cuando alguien le recomienda a un predicador, que no lo quiera usted escuchar o ver por televisión o en línea, porque fulano de tal se lo recomendó. Vaya usted con su pastor, no sea usted terco. Pregunte usted. Si usted me preguntara a mí, oiga hermano, y estaría bien si me pongo a escuchar a Cash Luna, obvio que le voy a decir que no. Si usted me dice, ay hermano, y estaría bien que me pusiera yo a escuchar a Guillermo Maldonado, le voy a decir, no salte de ahí. No los escuches. Declaradamente son falsos predicadores. Yo sé que hay hermanos que se ofuscan cuando doy nombres, pero hermanos, es mejor dárselos para que se prevenga. Yo sé lo que enseñan. Los he escuchado y tengo discernimiento para decidir que no son predicadores verdaderos de Dios. Ahí hay como ellos, hay otros que están desviando al pueblo de Dios. El llamado de Juan a la iglesia es probar a los predicadores. Y no nos debe molestar hacerlo, hermanos, porque la palabra de Dios lo exige. Yo no estoy inventando nada aquí. Vea usted, ya les mostré la otra vez Romanos 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. Dice que aquel que causa divisiones hay que señalarlo. ¿Eh? Aquel hermano que ande causando divisiones hay que señalarlo para que aquel que cause divisiones con respecto a la doctrina de Cristo hay que señalarlo. Bueno, eso equivale a que hay que nombrarlo para que las ovejas no sean confundidas. Pablo lo dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ve usted cómo dice Pablo? Ahora, Pablo da nombres también de personas que estaban alterando la doctrina de Cristo. Allá en Primera de Timoteo 2, 17 y 18 habla de dos personajes feos. Uno se llamaba Himeneo y el otro se llamaba Fileto. Y él se expresa así de ellos, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de los ingenuos. Himeneo y Fileto. Fíjense nada más. Es triste, hermanos, cómo hay gente tan ingenua en las iglesias. ¿Quiénes son estos? Miren, son hermanos que es fácil de convencerlos con mala doctrina. Es fácil de engañarlos también. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad doctrinal. Ellos no tienen profundidad en la doctrina. Entonces, fácilmente son convencidos. Dice el mismo apóstol Juan en su segunda epístola, en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren nada más. Muchos engañadores han salido por el mundo, dice Juan en su primera epístola. Ahora habla de personas que eran un tanto revoltosas en la iglesia también.
En su tercera epístola, en el versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto es característico en los falsos maestros y en malos hermanos. Tal vez son hermanos, pero no son buenos hermanos. Son malos hermanos. Y él se expresa así: todos dan testimonio de Demetrio. ¿Quién era este Demetrio? Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y nosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Y qué hacía este Demetrio? Causaba problemas en la iglesia. Se apoderaba ahí de la dirección y hacía lo que quería con los hermanos. Bueno, debemos tener cuidado de personas así. Pablo los menciona. No sé por qué se han de ofuscar los hermanos cuando uno da nombres de falsos predicadores y de movimientos que hoy día están haciendo malas cosas. Hay movimientos pseudo cristianos hoy día en la televisión, en la internet, que están de acuerdo con el movimiento eh, que tiene tanta fuerza en el mundo cristiano, que tienen que ser cristianos aceptando la ideología gay en el mundo. Pues lo están haciendo, hermanos, y se están comprometiendo con este movimiento, organizaciones pseudo cristianas. Yo no les puedo decir cristianos porque quien se somete a ese tipo de ideología no pueden ser cristianos en verdad. Así que no nos sintamos mal por mencionar a predicadores fraudulentos que están desviando al pueblo de Dios. En los tiempos de Juan ya había falsos predicadores. Entre ellos estaban los judaizantes, intentando regresar a los gentiles a someterse a las prácticas de la ley. Ya mencionamos a Himeneo y a Fileto. Juan menciona a los nicolaitas en Apocalipsis 2:6. Supuestamente estos son los que dan origen a las ideas del papado romano, por el significado de la palabra nicolaitas, que es una palabra compuesta de Nico y Laos, o Nikaos en griego y Laos, que es laico. Entonces, son los que dominan al pueblo. De ahí viene la idea de alguien que se subiría en autoridad sobre todos los demás obispos y dominarían a todos los demás pastores en todo el mundo. Y ahí viene la idea del papado romano. El papá, el que sería papá de todos. Y bueno, Juan desaprueba una cosa así. Juan mismo sufrió el ataque y persecución de Cerinto, un hereje que se dio ya a fines del primer siglo y comienzos del segundo siglo, que fue un acérrimo enemigo de Juan también y perseguidor de Juan. Quería destruir todo lo que Juan hacía. Su concepto con respecto al Señor Jesucristo era totalmente blasfemo, blasfemo. Supuestamente el Espíritu Santo lo visitó allí en su bautismo, pero después lo abandonó para él y cuando fue a la cruz murió como cualquier hombre. Y además, Cerinto dijo que un día Jesucristo iba a resucitar, pero en la resurrección de los muertos. Él es uno de los que da origen a esa interpretación literal de las palabras de Juan en Apocalipsis con respecto al milenio, y él esperaba un milenio también. Y a Jesucristo que también se levantara en la resurrección de los muertos. Un hereje terrible del primer siglo. Después se levantaron herejes de renombre como Pelagio, el cual no creía en la existencia del pecado original. Y luego se levantó Arrio, siguiendo las ideas gnósticas que portan hoy día los testigos de Jehová, negando la humanidad y la deidad del Señor Jesucristo, decidiendo que él nada más era un ángel creado, un ser inferior a Dios. Lo despojó de su deidad. Entonces, hombres así
de esta talla surgieron en la historia quienes han delineado la doctrina incorrecta, falsa, que hoy siguen las sectas que no son cristianas y que están dañando lo más que pueden a la iglesia con sus doctrinas. Estos son los que delinearon esta ruta doctrinal, herética, como Cerinto, como Pelagio, como Arrio y otros más. ¿Cómo podemos identificar a este falso predicador? Bueno, hay que saber qué piensa con respecto a la persona de Jesucristo. Y Juan lo pone así, muy, muy simple para entender lo que dice Juan. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esto es lo que Juan decide aquí. Y estos pues son del mundo. Y estos siguen la filosofía del mundo, siguen las doctrinas heréticas y siguen la vida mundana. No hay cambio en sus vidas. Y estos se hacen populares, estos falsos predicadores, se enriquecen porque engañan a la gente. Y de ser posible, engañarían incluso a los elegidos, como dice la palabra allá en Mateo 24:24. De ser posible, esto no es posible, pero lo intentarían. Y bueno, pues hay mucha gente ingenua en las iglesias que se va tras ellos. Hay que tener mucho cuidado. Cristo es Dios. Dios de verdadero Dios, hombre de verdadero hombre. Pero Él es el Salvador del mundo. Es el único en el cual podemos nosotros depositar nuestra fe y la seguridad de nuestra alma. La salvación de nuestras almas. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Quiera Dios que ustedes hayan recibido hoy la palabra de Dios con amor y ustedes tengan un día confiando en este Señor que murió por ustedes, nuestro Señor Jesucristo. Agarrémonos de esta roca de la salvación que es Cristo. Bueno, a nosotros no nos pueden engañar, hermanos, estos falsos predicadores, porque el Espíritu que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. A eso se refiere. A nosotros no nos puede engañar, porque es más poderoso el que está en nosotros. ¿Quién es este más poderoso que está en nosotros? Es el Espíritu de Dios, y Él nos defiende. Él es el que inspira la doctrina correcta, el Espíritu Santo. Y Satanás es el que inspira la doctrina herética, falsa. Él inspiró a Cerinto, a Pelagio, a Arrio. Los falsos predicadores siguen predicando sus malas doctrinas. Usted aférrese a la palabra de Dios y va a estar bien. Quiera Dios que pues esté bien agarrado del Señor Jesucristo. Sigue estudiando la palabra. Yo le invito a que siga el último devocional de la semana, el día de mañana. Dios les bendiga.